La funcionalidad del régimen presidencial ecuatoriano siempre ha encontrado su mayor obstáculo en una pugna recurrente con la función legislativa y de control político, llámese Congreso, Asamblea o Cámara de Representantes. Los resultados de las últimas elecciones permiten lo que en teoría podría considerarse un régimen presidencial perfecto. Sin embargo, el proceso de reinstitucionalización del régimen democrático en su gran resultado final lo que muestra es una concentración de poderes que pone en riesgo un sistema democrático pluralista consagrado en la Constitución de Montecristi. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto saludar. El pueblo ecuatoriano debería felicitarse que de las desprestigiadas mayorías móviles hayamos pasado a una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea. Esto marca una responsabilidad histórica para la utilización de este poder colosal. Pero según el juramento de lealtad rendido por los asambleístas a la Directiva Nacional de Alianza País que lidera el presidente de la República, es esta directiva la que determina la agenda de los asambleístas. No se está creando un poder fáctico superpuesto a la Constitución que afecta a la funcionalidad del régimen de derecho considerado la independencia y autonomía de las funciones. A ver, primero nosotros representamos desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea, desde el movimiento, desde la ciudadanía, una sola tendencia, una sola expresión que se llama Alianza País, que tiene la Revolución Ciudadana y que tiene el liderazgo del compañero presidente. No hay razón ni siquiera de pensar en divisiones y mucho peor, en súbditos de este poder. Compartimos una ideología y de allí nace una voluntad política de encaminarnos en el mismo sendero. De lo contrario, estaríamos en otros partidos. Ese es el primer nivel. El segundo, y yo creo que vale la pena entrar a un análisis un poquito más fresco, pero a la vez más profundo, de las relaciones entre Ejecutivo, Legislativo y Ciudadanía. Ayer nomás yo revisaba a Vicente Rocafuerte. ¿Y sabe lo que dice Vicente Rocafuerte sobre Montesquieu, que se ha armado tanto lío sobre lo que yo dije, precisamente en una entrevista con usted? Vicente Rocafuerte dice, ese inmenso sabio que fue Montesquieu, lo que hizo es recopilar lo que se ha hecho. Jamás pensó en el modo de vivir para el futuro. Nunca pensó qué es lo que va a hacer la democracia para el mañana. Lo que hizo es recopilar lo que ha pasado hasta aquí. Eso lo dice Vicente Rocafuerte. Yo creo que hay que ser un poquito más certeros en la manera de entender la naturaleza de los regímenes y particularmente de un régimen donde la ciudadanía es la que ha puesto su voluntad política para que Rafael Correa siga liderando este proceso y que Alianza País, los legisladores de nuestro bloque, permanezcan unidos a un proyecto fundamental. De esa forma, como usted lo ha dicho, suena lógico y correcto, pero son ciertos instrumentos que se usan. Por ejemplo, que no los usaron en los 6 años anteriores, en los 5 años anteriores. En el juramento de lealtad se establece una especie de renuncia en blanco, porque eso de que le dan el poder de la revocatoria para pedir la revocatoria del mandato a la directiva Alianza País. En definitiva, es lo que hacían antes los patriarcas con esto de que le firmaban una renuncia en blanco a los asambleístas. Pues entonces son ese tipo de métodos que justamente la Revolución Ciudadana amenazó desterrar y lo ofreció hacer, que ahora se repiten. Incluso desde el punto de vista de la necesidad, es necesario, teniendo un bloque tan compacto, tan grande, someterlos de esta manera a los asambleístas. Esas son las cosas que llaman la atención. A mí me sorprende un concepto que usted vierte permanentemente, y voy a ser muy claro. De acuerdo a su criterio, Alfredo, y es lamentable que sea así, nosotros en estos 6 años lo que somos es una gavilla de truhanes, no sé si somos un grupo de forajidos, de fascinerosos, porque nunca nada de lo que hacemos parecería que conviene al país, a la ciudadanía, nada está bien hecho, todo es fruto del subterfugio. Nosotros somos ciudadanos, somos patriotas, nosotros hemos venido a cambiar el país, a transformar ese régimen oprobioso del pasado. A eso hemos venido, no a sojuzgar legisladores. Aquí somos un solo cuerpo que determina su acción política a través de los ejes de la Revolución Ciudadana. Seamos más objetivos. Aquí no se trata de sojuzgar ni de limitar a nadie.
por ejemplo, yo he sido muy claro en el asunto de la recompra de la deuda. Eso fue algo extraordinario, inédito, y eso yo lo apoyé. Yo solo objeté de que por qué no se hizo lo mismo con el tramo que compró Venezuela. Pero eso es el juego de opiniones, pero eso siempre es reconocido como algo positivo, entre otras cosas. También las disposiciones de la Constitución de Montecristi que consagran el garantismo constitucional, la plena vigencia de los derechos que estaban siempre sometidos o subjugados por los poderes fácticos, por los poderes de la derecha. Pero, por ejemplo, lo de la criminalización de la protesta social, que eso hacían los regímenes de derecha, las dictaduras militares auspiciadas por el Pentágono. Y ahora se hace de nuevo. Entonces, esas son las cosas que sorprenden. Esas son las cosas que, por ejemplo, que yo permanentemente analizo e invito aquí a que se discutan y se debatan. Bueno, pero me alegra que, aunque sea a través de este debate, usted recuerde las cosas positivas para que sea un poquito más equilibrado, al menos, el pensamiento que se expresa cotidianamente. No hay tal criminalización, ya hemos hablado muchísimo de esto. Es decir, si se considera que los boicots, los complots, son parte de una resistencia, ¿dónde dice aquello, donde la Constitución estableció que aquello son expresiones de una resistencia? Nadie mejor que nosotros para entender la naturaleza de la resistencia. Hemos estado 30, 40 años, 20 años luchando junto a nuestro pueblo, contra el ALCA, luchando contra el Tratado de Libre Comercio absurdo que se quería imponer, luchando contra las condiciones a través de las cuales se quería vender el patrimonio, a través del CONAM, el bárbaro, recuerda usted. Afortunadamente la lucha de los indígenas, de los trabajadores, de quienes apoyamos todas esas protestas y denunciamos todo aquello que se hacía, se pudo llevar adelante y evitar la venta del patrimonio. Pero hoy no es para ello, no es para evitar la venta del patrimonio, se consagra hoy como gran líder de la Equo Arunari. Bueno, Galo Mora, lo interrumpieron sus colegas de la Secretaría de Comunicación. En todo caso, yo me rectifico en todo lo dicho, han sido sacadas cosas fuera de contexto y no voy a perder el tiempo en esta respuesta. Pero al respecto vale reflexionar sobre un punto importante. Cuando se piden estas cadenas se invoca el artículo 18 de la Constitución. El numeral primero se habla de información veraz, verificada, oportuna, plural y contrastada. Muy bien. Pero el segundo habla del libre acceso a la información a que tenemos todos los ciudadanos y todos los medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese libre acceso a la información no se está cumpliendo. Esa Constitución fue aprobada por la Revolución Ciudadana y resulta que por orden del presidente de la República es prohibido, por ejemplo, que vengan los funcionarios públicos. Hace poco, ayer, invitábamos a Guillón Non para que nos informe respecto a las extensiones universitarias clausuradas, que es una cosa que yo me anticipo a decir que la considero positiva, pero que vale la pena pues analizar y ver los detalles. Él inicialmente iba a venir, luego se excusó. Alguna vez Carlos Mar Carrasco pidió un derecho a la réplica y después tuvo que llamar a decir, discúlpeme, pero no puedo ir. Entonces, eso es otra cosa. Digamos, hay una estrategia de tratar de presentar a los medios que no somos del gobierno, como que estamos en contra del gobierno, cuando lo que se quiere es tratar de evitar que la gente del gobierno venga y haga la exposición de sus ideas, y eso la Constitución lo autoriza. Entonces son cosas que van por otro camino, van en el camino es de coartar la libertad de expresión. Usted es un escritor, usted es un pensador, usted sabe que eso no es así, que justamente es el libre juego de las ideas lo que enriquece la democracia y son los hechos los que hablan y las verdades y las falsedades se demuestran solas. Sí, pero usted ha hecho, imagínese, un prólogo tan largo que parecería que quienes estamos invitados ya casi no tenemos opción de intervenir, porque ahí estamos hablando precisamente de la opinión. ¿Qué es la opinión? ¿Qué es la libertad de expresión? Lo hemos debatido a profundidad y sin embargo todo está en la nebulosa. La libertad de expresión no es la capacidad por la cual una empresa de comunicación emite su ideología, porque es un servicio social. La comunicación es un servicio social de ida y vuelta y todos tenemos el derecho, y no se ampara el que tengamos una prohibición expresa de que algunos funcionarios vengan o no vengan para decir que no estamos cumpliendo con la ley. El hecho fundamental es que todos los ministros pueden ser invitados por la Asamblea, por los canales, por las radios y presentan informes, pero tampoco, y ese es el mensaje del compañero presidente, no vamos a hacer pasto
vamos a hacer carne de cañón para que todos los funcionarios del Estado sean arrasados. Mire, yo sí quiero volver sobre lo que ha pasado este momento, y que la Secretaría de Comunicación, yo ni siquiera he sabido que se iba a hacer un tema de esto, pero mi idea es la misma. A lo largo de los años, todo es malo, y usted reconoce 2 o 3 temas. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿el pueblo ecuatoriano está loco? Confía en Rafael Correa Delgado, confía en Alianza País, confía en la Revolución Ciudadana, si somos tan perversos, tan truanes, tan fascinerosos. No, seamos más objetivos, busquemos lo mejor para la patria y no por hacerle daño a Alianza País, a Rafael Correa y a la Revolución. Le hacemos un daño irreversible a la patria con mensajes que pueden salir al exterior. Y no digo que nos volvamos en un cubil absurdo de chauvinismo, pero claro, pero lo que pasa es de los intereses de la patria, es la gente la que escoge. Pero lo que usted dice, supongamos que, yo no acepto lo que usted dice, pero supongamos que sea cierto, que todo lo que se dice del otro lado es mentira, pero la solución es que se publique solo todo lo que dice el gobierno. Tampoco es así. Ya, yo le voy a mostrar algo a continuación, que es de una de las asambleístas más destacadas que tuvo Alianza País, una de las más talentosas. ¿Por qué? Porque la oferta medular de Alianza País fue reinstitucionalizar el régimen democrático, pues construir escuelas, hospitales y carreteras teniendo tanto dinero no es un objetivo trascendente para la vida de la nación. Eso lo han hecho todos los gobiernos. La realidad política actual de la Asamblea Nacional la señaló ayer aquí en contacto directo la asambleísta María Paula Romo, que comenzó como asambleísta constituyente de Alianza País en Montecristi. Veamos lo que dijo. Al presidente cada vez le molesta más que alguien le critique, que le pida información y ni hablar de fiscalización. En este periodo el presidente ha pretendido levantar la inmunidad parlamentaria en varias ocasiones y ni su propio bloque ha estado de acuerdo. Luego el presidente les prohibió a sus ministros responder información y dijo: destituyo al que entregue a los asambleístas información pública. Luego el presidente lo que dijo es que podríamos ir a una consulta popular para eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria. Y luego el presidente tiene esta especie de doble discurso. No se pone de acuerdo. Dice: no digan nada en la asamblea. Si saben de un delito, llévenlo a la fiscalía para que la fiscalía lo investigue. Y ahora el mensaje es un mensaje definitivo. El presidente podría haber esperado 3 semanas para que la Asamblea Nacional tenga mayoría absoluta de su movimiento y se levante la inmunidad de un asambleísta en un caso como este. El hecho de que la sentencia ni siquiera espere al levantamiento de la inmunidad ya nos da una señal de que no hay una preocupación ni por cuidar las formas. Que esté uno o no esté de acuerdo con la acusación que hizo es otra historia, pero que se cierren todos los caminos de un gobierno al que cada vez le quedan menos límites, ni políticos ni institucionales, eso es lo preocupante como precedente. ¿Cuáles son los espacios de independencia que le quedan a la Asamblea? O sea, no es con los medios solamente, es con todo el mundo, ¿vale, Mora? Le quedan todos los espacios. María Paula Romo ha precisado muchas falencias a su modo de ver. Yo creo que esas falencias también las estableció bajo su liderazgo en la campaña de ruptura. Y el pueblo ecuatoriano decidió a quién creer, en quién creer. Y por esa razón nosotros tenemos hoy 100 asambleístas y María Paula Romo no está en la asamblea. Por eso precisamente, por desvirtuar la naturaleza de este compromiso fundamental que tenemos con el pueblo ecuatoriano. Así que quienes auspiciaron o estuvieron a favor de que no se levanta la impunidad de Galo Lara, ahí están. Y quienes hoy también hacen un cuerpo común con el señor Jiménez, ahí están. El pueblo ecuatoriano sabe muy bien. Aquí la sabiduría popular, tanto tiempo estigmatizada, al fin puede demostrarse porque tiene formación e información. Y esa formación e información se la debemos al compañero presidente con su trabajo de los días sábados, con sus recorridos por todo el Ecuador, incansable, permanente, en toda esta manera itinerante de comprender la democracia. Ahí está la razón por la cual el pueblo ecuatoriano decide, no en la leguleyada y mucho menos en la reflexión intelectualoide. Eso no es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano lo que quiere es justicia, lo que quiere es trabajo, lo que quiere es progreso, desarrollo, quiere paz. Y eso ofrece la Revolución Ciudadana, eso cumple la Revolución Ciudadana, le duele a quien le duela. Ahora, sobre ese punto de que la asambleísta María Paula Romo, señorita, no señora, no fue elegida, veamos una cosa. El artículo 116 de la Constitución garantiza para las elecciones pluripersonales los principios de proporcionalidad e igualdad del voto. Pero el proyecto de reformas al Código de la Democracia, que fue aprobado por el bloque de Alianza País, recibió el veto modificatorio del presidente Correa, quien introdujo
del método de Hunt que vulnera estos principios. El resultado está a la vista. Se lograron 18 asambleístas provinciales más que con el método Webster que fue aprobado por la Asamblea. Y entonces, con el 50% de los votos populares se obtiene el 74% de la representación en la Asamblea. Ahora, yo me pregunto, se pregunta todo el mundo, ¿era necesario? ¿Cuántos asambleístas quieren en cada comisión si con 82 para 13 comisiones especializadas con 11 miembros cada una era suficiente para alcanzar mayoría en todas las comisiones? Entonces, esas son las cosas. Por ejemplo, María Paula Romo, con el método Webster, ella sí hubiera entrado a la Asamblea. Pero eso de ningunear a la gente, de tratarlos como basura, que no pueden decir nada, ahí miren esto, pero claro, si aplica el método de Hunt, 18 asambleístas más, pues. A ver, con cualquier método ganaba Alianza País. No estamos tratando a nadie como basura. Estamos ubicando los temas políticos en la realidad objetiva. A nadie, yo no estoy utilizando objetivos de ninguna clase. Lo que estamos diciendo muy claramente, nosotros no somos políticos codiciosos, pero no vamos a rechazar el voto popular a nuestro favor. Sí, con el Webster y como usted dice, sacábamos 82%, ¿qué significa eso? Las 82 asambleístas, o no 100. Eso significa las 2/3 partes, ¿no? Entonces, no, pero igual era mayoría absoluta, o sea... Sí, pero nosotros no vamos a renunciar, por favor, Alfredo. Si vienen los votos a nuestro favor, María Paula Romo votó por la aprobación del método de Hunt. Nosotros entramos con estas reglas. Nosotros entramos, y yo en lo particular... En la Asamblea votaron por el otro método, es el veto presidencial el que cambió el método. A ver, revise usted la votación sobre los métodos y nos vemos la próxima para trabajar sobre eso y discutir sobre eso. Pero más allá, el pueblo ecuatoriano ha aprobado la Constitución. Toda esta serie de victorias no pueden ser desconocidas, repito, por suspicacias intelectuales. Nadie la está desconociendo, estamos analizando justamente la utilización correcta de esas cosas, de acuerdo a lo que... La utilización correcta es la que el pueblo ecuatoriano le da, pues el sentido que le da, el apoyar a la Revolución Ciudadana, al compañero presidente Rafael Correa, es el sentido de la democracia. La democracia existe cuando se pierde y cuando se gana, lo hemos dicho muchas veces. Y así vamos a continuar respetando permanentemente, como esperamos que se respete la votación de Nicolás Maduro sobre Capriles. Y que no nos vengan a sacar de las opiniones internacionales. Imagínense, Capriles ahora dice que Rafael Correa no puede intervenir. Y sin embargo lleva los colores y la bandera de Bolívar, o sea que nosotros habríamos dicho... A ver, regresemos a nuestros problemas aquí. Hay una cosa este es el contexto general, ¿no? Ya. Característica distintiva del régimen partidocrático fue la politización de la justicia o judicialización de la política. Demoler esa superestructura de abuso fue una de las propuestas de Alianza País que tuvo mayor acogida popular por los abusos en que incurrió el líder máximo de la partidocracia, el señor Febres Cordero. No obstante, la realidad indica otra cosa. Veamos lo que señaló justamente la asambleísta María Paula Romo. Errores que ha ido desprestigiando nuestro sistema completo es judicializar la política. En los conflictos que no podemos resolver políticamente o como último ejercicio de fuerza, vamos a las cortes para resolver los conflictos políticos. El presidente debería ser guiado por un poco de prudencia al usar la justicia cuando son jueces que ha nombrado él, cortes que ha nombrado él y cuando el Consejo de la Judicatura está presidido por quien hasta hace unos meses era su secretario particular. Porque cada vez que la justicia hace los express a toda velocidad, pone en duda el sistema completo. ¿Y para qué se hizo la reforma y la famosa metida de mano a la justicia? Los casos del gobierno o del presidente son los más rápidos que se hayan conocido en el sistema judicial ecuatoriano. En la misma semana se aplican dos reglas diferentes, casi hechas a la medida. En el caso de Jiménez es sentenciado a pesar de no haber estado presente en su audiencia de juzgamiento. Y esa misma semana el señor Glass Viejo es suspendido en su sentencia porque no está presente en la audiencia de juzgamiento. Entonces pongámonos de acuerdo. Si los derechos son para todos, se aplican las normas para todos. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces con la justicia partidizada de Febres Cordero? Esto es opinión de María Paula Romo. Bueno, pues no sabía que María Paula Romo se estaba convirtiendo en la guionista del informativo. Pero no es el informativo, sino que, sí, que no es esos pasos que transmiten lo que dice la ciudadanía. Pero no se molesten, pero me parece la guionista. En todo caso, la diferencia es abismal. Donde aquí el ejemplo básico, fundamental, Edmundo Durán Díaz es esa figura fundamental de la justicia ecuatoriana. Cuando iba a ser elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ingeniero Febres Cordero
envió tanques de guerra a rodear la Corte Suprema. Esa es la expresión no simbólica de lo que fue esa partidocracia y de lo que hacía el Partido Social Cristiano. Sobre Gustavo Yalc, María Paula Romo conoce bien la estructura, la honorabilidad, la probidad moral e intelectual de Gustavo Yalc, como para decir, lo que pasa es que lo nombraron porque era secretario particular. Ella sabe muy bien de quién está hablando. El país conoce la probidad moral de Gustavo Yalc. Lo que no se puede pedir es que quien tenga que intervenir o quien interviene en la justicia no tenga ideología, pues eso es absurdo. Odio a los indiferentes, decía Antonio Gramsci. ¿No es cierto? Los indiferentes no son ni siquiera ciudadanos. Por lo tanto, no se puede pensar en esa virginidad y en esa imparcialidad absoluta. Si trabajó por este proceso y más tarde es elegido, es porque tiene sus méritos, no porque ha sido elegido a dedo por el compañero presidente. Hoy más que nunca el proceso de institucionalización de la justicia es verdadero. Lo que les duele fundamentalmente a quienes están en contra es que no se puede manipular jueces. Como por eso alguien decía, no hay con quién hablar, mejor todavía, que no haya con quién hablar, porque aquí estamos con el pueblo y por el pueblo. Y no es un fetiche vacío el que estoy hablando. Estoy hablando de la concreción, de la rehabilitación de la justicia ecuatoriana. Yo soy hijo de un abogado que ha dejado huella en Loja y en el país. Fue miembro de la Corte Suprema. Y hoy se están editando, o se van a editar sus sentencias como expresión de la mayor probidad moral. Pero el que pagó eso, parte del problema fue haber sido antes de la época de Febres Cordero, seguramente. Por supuesto, por supuesto. Antes de la época de Febres Cordero. Antes de la época de Rafael Correa. Pero usted está comparando a Febres Cordero con Rafael Correa. Eso es una barbaridad. Y eso le va, afortunadamente podemos debatirlo a profundidad en otra instancia, para saber quiénes somos. ¿Quiénes son Rafael Correa y Febres Cordero? Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Carlos Mora, en todo caso, le agradezco su participación en Contacto Directo. Siempre con ustedes son muy dinámicos los diálogos aquí en Contacto Directo. Gracias. Tengan un buen día.